Ok, continuando con Romanos, un estudio de Romanos, estábamos en el capítulo 7. ah, Estábamos en el tema de muertos para la ley. Haciéndoles una pregunta en la enseñanza anterior o el domingo anterior, nos quedamos en esa pregunta, nos quedamos ahí eh, tratando de procesar esa pregunta. Era si, así como muchos enseñan, el capítulo 7 se refiere al hombre no salvo bajo la ley, pero Pablo trae de regreso el tema de la ley y su relación con la salvación. Pablo ya escribió extensamente acerca de la ley en el capítulo número 2 y el 3 de Romanos, llegando a la conclusión de que ningún hombre será justificado por medio de las obras de la ley. Él concluyó que la ley no fue dada para hacer a un hombre justo, sino que para mostrar qué tan pecaminoso es, y mostraba o guiaba al hombre hacia el Salvador y la justificación que viene por creer en Cristo Jesús. Eso es lo que dijimos, ¿verdad? Anteriormente. La verdad que la ley no puede um, salvar a alguien está establecida en Romanos en los primeros capítulos. Después de que eh, fue declarado el trabajo finalizado de Cristo Jesús y la identificación que los creyentes tenemos con Cristo en su muerte, funeral y resurrección, ¿por qué regresar a considerar la ley aquí en este capítulo? No tendría sentido, ¿verdad? Esta situación o problema de si mantenerse o no en la ley era necesaria para salvación era uno de los puntos más grandes de controversia en la iglesia del primer centenario. Los líderes de Jerusalén pidieron un concilio para resolver esa situación. Vamos a Hechos 15. Y ahí vamos a ver cuando se reunieron, ¿verdad? Y vamos a leer del 1 al 5. Hechos 15, del 1 al 5. Entonces algunos que venían a Judea enseñaban a los hombres: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Están hablando de seguir la ley, ¿verdad? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. Cuando la conversación de los gentiles cuando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llevados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y recibieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, ahí nos está diciendo algunos, ¿verdad? Fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. A pesar de que ya habían sido renacidos, que ya habían recibido el Espíritu Santo, habían unos que todavía estaban pidiendo que se circuncidara a los que ya habían renacido y que los sometieran a la ley de Moisés. Algunos de los que habían renacido entre los judíos
y aparentemente líderes de posición importante declararon que los gentiles tenían que ser circuncidados y mantener la ley mosaica en orden de ser salvos. El censo del consulado que se reunió en Jerusalén eran lo opuesto. Ellos simplemente reconocieron que Dios había estado salvando gentiles por años sin circuncidarlos o sin introducirlos a la ley. Las cartas fueron mandadas a los gentiles para establecer la decisión que habían tomado en ese día que se hizo un concilio en Jerusalén. Vamos ahí mismo en Hechos, allí en el 15, pero vamos a brincar del 24 al 28. Y vamos a seguir con ahí nos está diciendo cuál fue la decisión que se tomó. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, está diciendo, ¿verdad? No les dieron orden de decir eso. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley, circuncidados y guardar la ley. Esa no fue la decisión que se tomó. No se tomó esa decisión. 25, no han parecido bien, habiendo llevado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra eran saber lo mismo, porque ha percibido bien el Espíritu Santo y a nosotros nos no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Lógicamente estaban hablando de la carga de circuncidarse, la carga de continuar con la ley. No era necesario. Estaban tratando de llevar a todos llevarles a todos la información de cuál fue la decisión que se tomó, que no era necesario circuncidarse ni tampoco seguir la ley. Ok, entonces Pablo y Silas regresaron a visitar las iglesias, incluyendo las de los Gálatas. Ellos encontraron ellos entregaron el decreto a los apóstoles y ancianos de Jerusalén. La enseñanza de salvación depende de mantenerse en la ley. Había sido negada por el acuerdo y los líderes de las iglesias, como sea, no tardaron después de eso. Pablo tuvo que escribir una carta a las iglesias de Gálatas confrontando la situación que estaba surgiendo ahí. Con esta carta esta carta fue escrita después de que se habían reunido con el concilio, por la cual Pablo escribió de la reunión en el capítulo 2 de Gálatas. Vamos a Gálatas. Y vamos a leer en el 3, Gálatas 3. Vamos a primero al 2, del 1 al 10. Saben que para cortar el tiempo, lo leen ustedes después, sería Gálatas 2 del 1 al 10, pero vamos a leer Gálatas 3 del 1 al 3. Y aquí estaba él refiriéndose con respecto a que en Gálatas continuaron legalismo, continuaron queriendo ser llevados por la ley y circuncidarse después de que habían recibido el renacimiento y el Espíritu Santo. Entonces él está tratando de arreglar o ayudarlos a entender la situación. En el 3 dice, oh Gálatas insensatos,
¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Cristo Jesús fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Les está haciendo preguntas, ¿verdad? Pablo recientemente había entregado el decreto que venía del concilio, que gentiles no necesitaban circuncidarse y no mantenerse bajo la ley para ser salvos. Eso, que esos que predicaban circuncisión no declaraban más el mantener la ley como necesario para salvación. En vez de eso, enseñaron a los gentiles creyentes que adherirse a la ley los perfeccionaría en el camino con Dios, que de ahí empieza toda la confusión, ¿verdad? Pablo otra vez se refiere a hablar de esa situación en esos versículos que acabamos de leer. La traducción Phillips de Gálatas 3, 2 y 3 lo dice diferente, lo vamos a leer. Dice, les preguntaré algo sencillo. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por medio de mantenerse en la ley o por medio de creer en el mensaje del Evangelio? Seguramente no pueden ser tan estúpidos como para pensar que ustedes inician su vida espiritual en el Espíritu y después completarla regresando o volviendo a las observaciones físicas. Esa traducción es un poco más severa, ¿verdad? El capítulo 7 de Romanos confronta esta situación de cuál es el lugar de la ley con respecto al caminar de un creyente. Romanos 7, 9, ahora vamos a Romanos, regresando, el capítulo 7 y vamos a leer el versículo 9. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Se está hablando de que, o sea, antes de que les los obligaran nuevamente a regresar a la ley o antes de ellos recibieron el Espíritu Santo, hablando de los creyentes gentiles, ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero ahora que los judíos regresaban a quererlos meter a la ley y a circuncidarse, está aclarando de que ahora, conociendo el mandamiento, iban a morir, ¿verdad? Por querer hacer las cosas por obra. Morí aquí refiriéndose al sentido de miseria que tenía en el estado de vida pecaminoso en oposición contra lo de Dios. Esa es la experiencia de cada hombre que trata de vivir por medio de la ley. Una vez entendiendo los requerimientos de la ley, se dan cuenta que el poder que tiene la naturaleza pecaminosa sobre esa persona y cae en ese estado de miseria por no alcanzar o por nunca ser suficiente para alcanzar salvación. Vamos a ver un ejemplo, o pensemos en un ejemplo. Imagínense a un creyente joven que acaba de escuchar y creer en la gloriosa buenas nuevas del trabajo finalizado de Cristo Jesús. Sus pecados han sido lavados. Él ha recibido el regalo del Espíritu Santo y sabe que él no morirá, sino que tendrá vida eterna. ¿Okay? Al principio, este creyente se deleita con el Evangelio. Sus defectos comparados con la grandeza del amor de Dios no son nada para él. Encuentra gozo inmenso en aprender más de la palabra de Dios, reuniéndose con cristianos y con creyentes y compartiendo con otros lo que
hizo Dios por él en Cristo. Experimenta libertad grandiosa por la nueva vida que ha encontrado. Mientras pasa el tiempo, este creyente que renació despierta más y se da cuenta de sus debilidades. Y él quiere responder en el Evangelio por medio de seguir los pasos de Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es lo que todos pasamos. Recién cuando nosotros renacemos por primera vez, eso es lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Nos sentimos emocionados de que hemos encontrado salvación, que ya somos limpios, que ya no hay nada que nos divida con Dios, ¿verdad? Ese es el inicio de todo. Pero mientras pasa el tiempo nos hacemos pensar y vemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer para seguir los pasos de Cristo. Así, regresando al ejemplo, así Él se establece para cambiarse por reglas, regulaciones y resoluciones para una vida santa. Ahí es donde empezamos a querer investigar, pero las religiones nos llevan a esclavitud nuevamente de la ley, ¿verdad? Queremos caminar como Jesucristo, pero recibimos información incorrecta de reglas y regulaciones y resoluciones para vivir una vida santa. Regresando al ejemplo, el creyente está convencido que puede disciplinar su carne y hacer una mejor persona por sus propios esfuerzos. Como sea, entre más trata, se da cuenta más y más duramente que como lo ata la ley al pecado. El gozo y emoción de vivir una vida cristiana se va desvaneciendo con la conciencia de qué tan culpable se siente y qué tan pecaminoso es. En vez de deleitarse en su derecho y privilegio maravilloso, él se convierte y empieza a ver todo eso como una carga, ese peso que él se hace responsable de esa carga y de ese peso, recordando quién es el que cargó con todas mis cargas. Valga la redundancia, fue Cristo Jesús, ¿verdad? Él se hizo responsable de todos mis errores. Como sea, regresando, en vez de querer ir a la reunión, ese nuevo creyente se siente obligado a ir a la reunión. El tiempo que lee la Biblia, en vez de deleitarse haciéndolo, en vez de deleitarse leyendo la Biblia, cuando él una vez se gozaba en compartir con el Evangelio con otros, ahora él trata de esforzarse para testificar porque ya es una obligación, ya es su trabajo como cristiano, ya no es un deleite, ya no es una necesidad, ya no es un placer hacerlo por todas esas reglas que nos están implementando. El que había estado tan gozoso ahora se ha convertido en un cristiano lleno de cargas o cristiano obligado. Vamos ahí mismo en Romanos 7:10 y dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me ha resultado para muerte. Pablo pensó que mandamiento de la ley tenía bendiciones y vida fructífera en él, ¿verdad? Pero en cambio experimentó muerte. Todos sus esfuerzos para vivir una vida victoriosa como cristiano por medio de sus propios esfuerzos fue un fracaso. Pablo, haciéndose sujeto del ejemplo, en este capítulo, Pablo describe la experiencia común de creyentes entendiendo qué tan fatal o qué tan inútil es caminar por o con sus propios esfuerzos. Más allá de lo que acabamos de decir, entre más uno se somete y trata fuerte de tener una vida para Dios,
así de más miserable se convierte cuando tratamos de llevar las leyes de Moisés, cuando tratamos de vivir bajo esas cosas que ya no son parte de un renacido. Veamos ahí el 11, ahí mismo en Romanos 7. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La naturaleza del mal engañó y ese mandamiento usado por el mal lo trajo a ese estado de miseria y muerte. Esto no solo es verdad en el mandamiento de la ley o el Viejo Testamento, sino que también es la consecuencia de cualquier otro tipo de legalismo en el cual nosotros seamos sometidos. Ahí vamos a seguir en el 12 y dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La culpa no está en la ley porque proviene de Dios y es santa y corresponde a la naturaleza divina o la naturaleza de santidad. Es justa en sus requerimientos y beneficia al hombre. ¿Ok? Vamos a leer el 13, 7:13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley, hablando específicamente del mandamiento, no codiciarás, expone la naturaleza pecaminosa en su verdadero personaje. Los versículos que vamos a leer a continuación, del 14 al 25, son escritos en tiempo presente. A primera vista parece que Pablo se está describiendo a sí mismo cuando escribió los Romanos. Como sea, es más consistente con la verdad del capítulo 5 y 6 y el 8, que él está describiendo su situación como renacido antes que uno reconozca victoria sobre el pecado en la identidad con Cristo. El tiempo presente comúnmente era utilizado en la lengua griega. Cuando un evento del pasado se veía como como vivo o que estaba ocurriendo en ese momento, aunque era pasado, esa forma de escribir griega se llama el presente histórico. Algunas veces en el Evangelio, la narración implica el tiempo presente para describir acciones en el pasado, así como Pablo usó su vida como ejemplo de una experiencia común para todos los creyentes. Él implementó el tiempo presente para describir en lo que él se encontró o en lo que él tropezó. Ciertamente muchos de sus lectores estaban pasando por esa misma experiencia cuando ellos recibieron las epístolas. ¿Ok? Vamos a Romanos 7:14, ahí mismo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo representa en sí mismo la lucha de cada creyente contra el pecado, no refiriéndose al tiempo en el cual él era un incrédulo, sino que vamos a 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
La palabra carnales se utiliza aquí en referencia a un creyente inmaduro. Similarmente, la palabra es utilizada en Gálatas. Vamos a Gálatas 3:3. Y dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Eso está hablando de la misma, ¿verdad? La carne. La palabra griega traducida carne viene de la raíz carnal, de la raíz derivada o traducción carnal. Mientras que los corintios se fueron por el camino de deseos desenfrenados, y utilizaron la gracia como licencia para pecar. Eso fue los corintios. Por eso cada libro o cada epístola se refiere a algo diferente. Los corintios se está refiriendo como a regresar a la pureza de Dios porque se pasaron al libertinaje. En cambio, los gálatas eligieron un camino diferente y ese fue, eligieron seguir el camino del legalismo. Su esfuerzo de caminar de acuerdo a la ley se llama hecho perfecto por la carne. Es lo que están buscando, ¿verdad? El legalismo o la justicia de Moisés es lo que busca, ser perfectos por medio de la carne. Pablo dudosamente fue cara a cara con su propia carnalidad para perfeccionarse por observación legalista. Vamos a continuar allá en Romanos 7 y vamos a leer el 14. Nuevamente, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Si Pablo está hablando de su condición en el momento que escribió Romanos, sería mucho más confuso y desalentador lo que él nos estaría diciendo. Unas cuantas preguntas. ¿Quién entre nosotros ha recibido la abundancia de la revelación que Pablo dio? Pues todos, ¿verdad? Todos hemos recibido la grandiosa revelación que Dios le dio a Pablo para compartir con todos los creyentes. ¿Cuántos individuos han tenido un ministerio tan poderoso y tan grande o de gran alcance como Pablo lo tuvo? Nadie, ¿verdad? Él fue el elegido para llevar a masas grandes la revelación que se le dio por medio de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuántos se han comprometido por completo a Dios como Pablo lo hizo? Nadie, ¿verdad? Dejando a un lado a Cristo Jesús, que fue el ejemplo máximo, ¿verdad? Ahora, si él se describe como carnal él mismo, ¿qué esperanza hay para mí de sobrepasar la naturaleza del pecado en mi vida? Si él, teniendo todas esas cualidades y teniendo todas esas características que Dios le dio en Cristo Jesús, en su identidad, que fue el que trajo toda la revelación divina, ¿verdad? Que fue el que alcanzó más allá que todos los que hemos estado en la palabra, que fue el que se comprometió al 100% con Dios. O sea, si él se describe como carnal, ¿qué esperanza tengo yo de sobrepasar esa naturaleza del pecado si soy menos de lo que él hizo? Es un ejemplo en pregunta. Aún más lejos, Pablo, vamos aún más allá. Pablo escribió que él es vendido al pecado, lo que dice al final del 14, vendido al pecado. La palabra vendido se refiere a alguien que fue vendido en el mercado de esclavitud. ¿Okay? Este es el mismo hombre que tenía previamente o declaraba previamente en los Romanos, en los capítulos anteriores, que el creyente está reinando en vida por medio de Cristo Jesús, y eso está en Romanos 5:7. Vamos al 5:7 para recordar lo que nos está escribiendo. Si Él nos ha escrito
tanta verdad y tanta bendición y luz en los capítulos anteriores, porque él ahora se siente como vendido al pecado, ¿verdad? Sería 5:7 y que nos dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiese ser que alguno osare morir por el bueno. ¿Qué tenemos? Él nos enseñó que tenemos derecho a caminar en novedad de vida en Romanos 6:4, que dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. ¿Ok? Otro ejemplo, él fue el hombre que nos dijo que el viejo hombre fue crucificado con Cristo porque el cuerpo del pecado se había sido impotente y así no seamos más esclavos del pecado. En Romanos 6:6 nos lo dice. También Pablo fue el que nos mostró, fue el mero que escribió que tenemos que contarnos muertos al pecado y vivos para con Dios. Eso está en Romanos 6:11. Y también que el pecado no reina en nuestros cuerpos mortales, que está en el 6, ahí 6:12. Y ni tampoco tiene dominio sobre nosotros el pecado ya más, está en el 6:13. Así que, como que el mismo hombre dice que es carnal, y que es vendido al pecado. No tiene sentido lo que nos está diciendo ahí, pero vamos a entenderlo más adelante. Ahora vamos a leer el 7:15 y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo describió su condición como un creyente tratando de vivir su vida bajo la ley en vez de vivirla en la gracia de Dios. Él pensó obtener victoria, pero se encontró viviendo vendido al pecado, haciendo lo que él no quería hacer y no lo que él quería hacer. Pablo sabía que era salvo, él lo sabía automáticamente, pero no entendía su experiencia cristiana. Lo que él deseaba hacer, que era bueno, no lo hizo. Estaba luchando con sus propias fuerzas para mantenerse fuera del pecado y hacer lo que era correcto. Encontró que el esfuerzo humano no era igual a la tarea que se nos había puesto por medio de Cristo Jesús, que era simplemente vivir libres en amor y en gracia, ¿verdad? No tiene nada que ver un esfuerzo humano con la tarea que Dios nos había dado, que era la gracia. El creyente que no toma en cuenta el factor que la naturaleza divina fue implementada o fue puesta, injertada en su ser interior, va en su vida cristiana lo mejor que él puede, pero con su energía y con sus propios esfuerzos, con el resultado de que expone una imitación de la experiencia cristiana, no experiencia genuina, simplemente es una imitación de qué es lo que podría ser en grandeza el vivir una vida o una experiencia cristiana legítima. El que no ha entendido la lección del libro de Romanos en el capítulo 6, con referencia a la identidad con Cristo, continúa la lucha por sí mismo. No se trata de continuar tratando de llevar el legalismo o las leyes de Moisés por nuestra propia cuenta, sino que se trata de encontrar qué es la experiencia espiritual o la experiencia cristiana, que es vivir un estilo de vida que Jesucristo llevó. Ahora, él se estaba refiriendo
a un tiempo en su vida que él tuvo que pasar por esa situación o esa eh, transición de ser judío y encontrarse que él fue renacido por el Espíritu Santo y tratar de vivir o encontrar la experiencia cristiana en su vida, pero aún así tratar de llevar la ley en su vida. Fue un conflicto en el cual él sobrepasó, pero nos está mostrando en el 7 la forma en que él se sintió antes que él encontrara la respuesta que nos estaba dando en Romanos del capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Antes de que él encontrara esa verdad y esa libertad y esa fundación en Cristo, el 7 regresa a esa situación que él se encontró antes de entenderlo y nos lo escribe para que nosotros entendamos como cristianos, todos pasamos por esa situación, pero al encontrarnos identificados con Cristo, nos hace ir nuevamente a la verdad, que es la gracia, y desechar todas esas cosas que nos llevan al legalismo. Y ahí nos vamos a quedar el día de ahora. Dios me los bendiga.